Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a esperar que algunos se conecten. Estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Que esta parte es bien importante en nuestras vidas. Seguimos escudriñando la palabra porque eso es lo que nos compete a nosotros, iniciar, ¿verdad? Nuestras vidas siempre escudriñando la palabra del Señor. Así que en esta noche, ¿verdad? Reiniciamos otra vez los estudios bíblicos. Hoy tenemos un estudio muy profundo, interesantísimo. Espero que se gocen poder participar conmigo en este momento tan maravilloso, ¿verdad? Que es el escudriñar la palabra del Señor, el estudiarla. Damos un saludo a Miladis Natal, que está por aquí con nosotros. Gracias, Miladis. Gracias a todos los que se van a conectar, ¿verdad? Porque eventualmente van a ir conectándose con nosotros aquí, todos juntos, porque somos un solo cuerpo en el Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a esperar un poquito para que se conecten algunos hermanos. Parece que todavía faltan 2 o 3 minutitos para las 7 en punto, así que estamos a tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Alabanzas a ti, Padre. Señor es todopoderoso. Bendito eres, Señor. Carmen Morales siempre ahí, fiel ahí, estudiando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hoy ha sido un día súper, con muchas cosas, muchas cosas para realizar en este día, pero aquí estamos en el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a iniciar, ¿verdad?, este estudio. Estamos en la sección 4 del expositor y el estudio, ¿verdad?, pues lleva como título la durabilidad de nuestra esperanza. En la idea central, ¿verdad?, vemos como dice, vamos a leer como dice: podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo. Esa es la única clave. Ese es nuestro secreto, ese es nuestro punto más importante, que podemos soportar todas nuestras pruebas porque Cristo está con nosotros. Aleluya. En la aplicación para la vida habla de un tema muy interesante. Habla de las realidades de la vida del sufrimiento por la cual todos nosotros pasamos. O sea, todos nosotros en alguna manera de nuestra vida sufrimos. No debe sorprendernos que esto ha sido causa por la personas que muchas veces rehúsan la fe. Y mucha gente, no sé si, bueno, yo creo que ustedes han escuchado o han leído en alguna manera, ¿verdad?, que mucha gente se preguntan cómo un Dios soberano, un Dios que supuestamente para ellos debe de ser bueno, permite el sufrimiento. Para algunos, la doctrina de un Dios bondadoso y omnipotente no concuerda con la existencia del mal en el mundo. Insisten que un Dios bueno y todopoderoso, como nosotros los cristianos podemos predicar de Él. Como ese Dios que es todopoderoso permite el mal o permite el sufrimiento o permite el dolor en la vida de los hombres. Ante esa negación, la Biblia responde con 4 realidades. Primero, Dios es bondadoso. Segundo, Dios es todopoderoso. Tercero, el mal existe. Y cuarto, Dios tiene razón moral por el cual permite que el mal exista. Podemos ver esto en el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. El sufrimiento de Jesús en la cruz es el amparo que Dios Padre provee para ver el propósito saludable en Él
en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas y nuestras experiencias que son a veces, algunas son negativas porque son sufrientes, ¿no? Jesús nunca nos va a desamparar y nosotros podemos mantener nuestra esperanza puesta solamente en Jesucristo. Entonces hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué es bueno sentir dolor cuando nosotros estamos enfermos? Es obvio, ¿verdad?, que nosotros podamos sentir dolor porque el cuerpo crea una defensa contra esa área de tu cuerpo que está dolida. Te está diciendo, no me toques aquí porque me duele. Entonces, es bueno sentir ese dolor porque entonces sabemos dónde es que nos duele. Es bueno sentir ese dolor porque cuando vamos al médico podemos decirle al médico, mira, me duele aquí, me pasa esto, siento aquello, siento lo otro. Así que es bueno también nosotros poder sentir de alguna manera el dolor porque aunque yo creo en un Dios todopoderoso, sé que Él es un Dios soberano. Y conforme a sus propósitos en la vida de nosotros, Él va a hacer. Así que entonces tenemos algo que podemos utilizar a nuestro beneficio y son los medicamentos. Significa que entonces es bueno saber dónde me duele porque entonces puedo utilizar algún medicamento para aliviar ese dolor o sanarlo por completo. Así que viendo esta pregunta en torno al estudio bíblico como tal, vamos a ir aprendiendo a través de este estudio cómo cada sufrimiento que nosotros podemos pasar en nuestras vidas puede ser también positivo a nuestras vidas, aunque parezca un poquito como complicado poderlo entender. Así que entonces vamos a estar estudiando en la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 17. Vamos a iniciar, ¿verdad?, esta parte de la lectura de la Biblia con una oración, ¿verdad? Así que en este momento ustedes me van a acompañar un momentito para orarle al Señor para que Él dirija este estudio que es tan interesante. Amantísimo Dios y Padre Santo, en esta hora te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque tú eres maravilloso, Señor. Te presentamos este estudio, Padre, para que tú lo dirijas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, a través de este estudio dándonos a nosotros conocimiento, entendimiento y sabiduría de tu santa palabra, Padre. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y que los hermanos que están conectados, Señor, serán tan bendecidos como yo he sido bendecida, Padre. Sé tú obrando, Dios mío, en cada palabra, en cada pregunta, en cada historia, Señor, que en esta noche se va a exponer a la luz de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy gracias. Amén. Así que soy Mirta Lugo, ¿verdad? Así que vamos a reiniciar, ¿verdad? Primero diciendo, ¿verdad?, que para los que después eventualmente vean puedan participar del estudio, sea ahora o más adelante, pertenecemos a la primera iglesia bautista de Utuado con nuestro pastor Tomás Morales, así que damos gracias al Señor por nuestra iglesia. Iniciamos el estudio leyendo la palabra del Señor. Y dice, comenzando desde el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, y sabiste que fuiste llamado para que heredáis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a aprender esta noche algunos puntos muy interesantes en el cual el cristiano a veces navega por ahí. Así que el elegir obedecer al Señor nos pone en desacuerdo con el mundo. Bien importante que podamos entender esa parte, ¿verdad? No obedecemos al mundo, obedecemos al Señor. Y entonces comenzamos, ¿verdad?, a escudriñar la palabra. Empezamos en Primera de Pedro, en la primera parte, vamos a estar del versículo 8 al 12. Versículo 8, vamos a analizarlo uno por uno. Vamos por el versículo 8. Basándose en el Salmo 34, 12, 16, resume sus exhortaciones el apóstol Pedro a observar una conducta del cristiano genuina. Viene primero la exhortación a la unidad y el amor fraternal. Finalmente es el resumen de lo que ha dicho Pedro. La palabra finalmente, cuando empezamos a leer el versículo 8. Y ya después de haberle dado algunas exhortaciones a los hermanos de la iglesia, en el capítulo 1, en el 2, ahora en el 3, finalmente. Significa que Pedro se había dirigido a varias personas y concluye con esta palabra para todos. Sed todos de un mismo sentir. No se espera que los cristianos estemos de acuerdo en todo. Obviamente esto sería un caos si fuera de esa manera. Esto sería el poder estar de acuerdo, unánimes en las cosas. Se está de acuerdo en todo. Está refiriéndose el apóstol Pedro en las cosas del Señor. Así que esto sería uniformidad y no unidad. Es estar en lo fundamental, en la unidad, en las cosas esenciales y sobre todo con amor. Debemos de nosotros ser compasivos los unos a los otros. Es importante que seamos compasivos. Así que literalmente significa sufrir con. Y nosotros como hermanos en la fe, aquí que Pedro le habla a los hermanos de la fe, siempre que un hermano en la fe se lastima, llora, sufre, se hiere, nosotros que no estamos padeciendo por lo mismo que está padeciendo ese hermano, también nos sentimos. Y de la misma manera, cuando un hermano está gozoso y alegre, también nosotros nos sentimos gozosos y alegres, ¿verdad? Así que significa sufrir con el hermano, por lo que sufre, y estar ahí para ellos, ¿verdad? Y ya la amonestación, según Pedro, ya es apropiada, sobre todo cuando es dada a los que padecen persecución. Como les comenté ahorita al iniciar el estudio, al elegir obedecer al Señor, nos ponemos en desacuerdo con el mundo. Así que estos hermanos en la fe estaban pasando por unas persecuciones. ¿Y acaso nosotros hoy en día no las vivimos? Por supuesto que sí. Entonces viene la exhortación del apóstol a que nos amemos fraternalmente. Significa que cada hermano debe de amarse fraternalmente. Así que no es que nos gustaría
que fuese nuestro hermano. O sea, yo voy a amar a este porque este me cae bien, este que a mí me gusta que sea mi hermanito en la fe. Es a todos. Así que somos invitados a amar a todos los hermanos. Aquí no hay, es a todo, y cuando dice todo, esta palabra lo encierra por completo. El amor no se origina necesariamente en las emociones, sino en la voluntad. Consiste en sentir y hacer. Ser compasivos tanto en el sentimiento como en la acción. O sea, yo no voy a tener compasión de una hermana y, ay bendito, mira hermanita, pobrecita la hermanita o el hermanito está en esta situación. No, yo tengo que actuar. Tengo que actuar con mis acciones nobles, con mis acciones desprendidas, con palabras suaves, llenas de amor, porque a veces no sabemos cómo emocionalmente o sentimentalmente se siente ese hermano. Y nosotros tenemos que llegar a ellos con palabras llenas de amor. Misericordiosos. Si Dios tiene misericordia de nosotros, ¿acaso nosotros no debemos de tener misericordia con nuestros hermanos? Por supuesto que sí. Es tener un corazón sensible a las necesidades y los sentimientos de los demás. Es importante. Hablando de amigos, ¿verdad? En la palabra habla de amigables. Es apropiado que la cortesía sea enseñada como una de las virtudes del cristiano. El cristiano debe de ser amigable, debe de ser cortés. Es pensar humildemente acerca de los demás, no pensando en mí, pensando en los demás. Versículo número 9. Toda esta epístola está escrita contra un trasfondo de persecución, y la del capítulo 2 también, ya lo hemos estudiado, y del sufrimiento. Es el tema del cristiano y su relación con los perseguidores. O sea, ellos me persiguen, ¿cómo yo voy a actuar con los que me persiguen? Una vez más se apremia a los creyentes a padecer por causa de la justicia sin desquitarse. O sea, nosotros no podemos tomar venganza contra los que nos atacan, ¿verdad? Significa que la exhortación del apóstol Pedro es que no devolvamos mal por mal, insulto por insulto. O sea, no tratemos mal a los demás en ninguna manera. En lugar de ello, ¿qué debe de hacer el cristiano? Debe de bendecir a los que son los que nos maltratan a nosotros, ¿verdad? No está hablando del enemigo, está hablando del que te maltrata, del que puede ser un amigo que te ame, pero a veces de alguna manera te hace sentir, te lacera, te lastima. Y devolviendo bondades por injurias, no podemos actuar de esa manera. Es hablar bien del que habla mal de nosotros. ¿Acaso será eso fácil? O sea, esta persona dice barbaridades de mí, yo voy a decir cosas buenas. Pues sí, lo debemos de hacer, nos toca hacerlo. Es rogarle a Dios que bendiga a estas personas que de alguna manera, ¿verdad?, están en persecución en contra de nosotros. Porque para eso nosotros fuimos llamados. Sea cual fueren las consecuencias, para heredar la bendición que es para el cristiano la promesa mesiánica. Así que vemos entonces en el versículo 10 que Pedro recomienda que el que tenga apego a la vida y desee disfrutar días felices debe de frenar su lengua de todo mal y sus labios de no hablar engaño. Esto pasa mucho, mis hermanos. De hecho, en el libro de Santiago habla que el peor miembro que tenemos en nuestro cuerpo es la lengua, porque con ella o bendecimos o maldecimos, o edificamos o destruimos, ¿verdad? Así que la exhortación del apóstol Pedro a estos hermanos es que ellos refrenen la lengua en su forma de hablar y no decir cosas engañosas como la mentira, ¿ok?
Y eso nos compete a nosotros también como hermanos, como iglesia de Dios, como pueblo del Señor. La bendición de Dios reposa sobre aquel que se aparta de sus malas acciones y de palabras. Eso, cuando habla de palabra, eso es bien profundo. Porque a veces es la forma que nos expresamos y nos conducimos con nuestros hermanos, la forma que yo digo algo. Yo puedo decir lo mismo a una persona y a otra persona decirle lo mismo, pero es en la forma, las palabras o la actitud que yo asuma para comunicarme con esa persona. Así que nosotros no debemos devolver insulto con insulto ni mentiras con mentiras. Amar la vida es vivir de la manera que Dios ha dispuesto en nuestras vidas. Así que pasamos entonces al versículo 11. No es solo hablar mal o decir mentiras, sino también hacer el mal. O sea, para nosotros los cristianos, tanto decir o hacer el mal, verdaderamente, voy a utilizar esta palabra, está prohibido, no lo debemos de hacer. Que lo hagamos, eso es otra cosa. Que Dios tiene misericordia de nosotros, gracias al Señor por eso. Vengarse sobre aquellos que son perseguidores de nosotros, lo que hace es que intensifica, lleva a profundidad ese conflicto. Así que es rebajarse a emplear las almas del mundo. Cuando actuamos de esa manera, así mismo es como nos conducimos. Yo los llamo cristianos malos. No es que no son cristianos. Vemos el apóstol Pedro, cómo le habla a estos hermanos, cómo ellos deben de ser, cómo deben de conducirse. Pues son cristianos. Pero a estos que se comportan de esta manera, que Pedro no quiere que ellos sigan haciéndolo, yo le llamo cristianos malos. Y parece como que un poquito alocado, pero sí los hay. Así que debemos devolver bien por mal y fomentar la paz, soportando mansamente las injurias. O sea, como me traten a mí, yo debo de bregar esa situación con mansedumbre. Así que siempre recuerden que el fuego no se apaga con fuego. Cuando alguien te ataca y tú le atacas, pues se vuelve un conflicto, un problemón, como digo yo, ¿verdad? Pues no debe de ser de esa manera. El cristiano está para evitar todo tipo de conflictos y situaciones negativas. El versículo 12. El Señor contempla con aprobación a aquellos que actúan con rectitud y está atento a nuestras oraciones. ¿No han escuchado ustedes, hermanos o hermanas en la fe, que les han comentado, a mí Dios ya no me escucha? Ya mis oraciones no llegan al Señor. Pues mira, la realidad es que sí. Nuestras oraciones llegan al Señor, el Señor las escucha. Dice la palabra que su oído está atento, está inclinado hacia nosotros, escuchando nuestra oración. Ahora, como el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal, se refiere primeramente a los perseguidores de la iglesia, al pueblo de Dios, pero también puede incluir al creyente que resiste al enemigo con violencia. Y más allá de esa violencia, con esa violencia física y con un lenguaje ofensivo. Cuando Jesús venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él castigará a los malvados y cortará el recuerdo de ellos en la tierra. O sea, le toca al Señor hacerlo, no a nosotros. Siempre recuerden eso. Dejemos las cosas en las manos del Señor, porque en las manos del Señor todas las cosas están perfectas. Entonces pasamos al versículo 13.
Tú que tienes el expositor, sígueme en la lectura. Y tú que no tienes el expositor, estamos en el capítulo, en el primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a escudriñar el versículo 13 y el 14. Aquí en el versículo 13, Pedro reanuda su argumento con una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si nosotros, que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Repito. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Obviamente la respuesta es nadie. Los que obran el bien cuentan con la protección de Dios en todo momento. Lo que peor que puede hacer el enemigo a un cristiano no le producirá un daño interior. El enemigo puede hacer daño al cuerpo, pero no puede dañar el alma. Este le pertenece al Señor. Así que yo voy a compartir con ustedes un pequeño testimonio ante una situación difícil. En la Segunda Guerra Mundial, un muchacho cristiano de 12 años rehusó unirse a cierto movimiento en Europa. ¿No sabes que tenemos poder para matarte?, le dijeron. No sabes, repuso él con tranquilidad, y estaba siendo amenazado para que lo mataran. Con tranquilidad, que tengo poder para morir por Cristo. Este muchacho de solo 12 años tenía la convicción de que nadie podía hacerle verdaderamente daño. Así que el que viene contra de nosotros a hacer daño a nuestro cuerpo, pues puede hacerle daño a nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Eso nadie lo puede tocar. Versículo 14. En consonancia con el contexto anterior, Pedro usa una frase semejante a lo de Isaías 8. Después ustedes lo leen. Lo que Isaías 8 registra de parte de Jehová, quien le animaba a no temer a las amenazas del rey Asar y del pueblo mismo. Así que el cristiano no tiene por qué entristecerse si sufre por hacer el bien. Más bien tiene motivos para alegrarse. Si un cristiano padece injustamente a causa de su lealtad al Señor, obtiene 3 resultados. Primero, Dios predomina sobre el sufrimiento para su gloria. Todo lo hace o lo permite para su gloria. Segundo, emplea el sufrimiento para dar bendición a otros. Y tú dices, ¿cómo yo, que estoy pasando por una situación bien difícil y estoy mostrando a aquel que me mira que estoy sufriendo, puedo ser de bendición a otro? Pues ¿sabes qué? Sí, porque los ojos de los demás están puestos en los hijos del Señor. Y entonces están mirando cómo nosotros actuamos en medio de nuestras crisis, llevando esa esperanza. Y punto número 3, bendice a quien sufre en su nombre. Así que todos los que sufrimos en el nombre del Señor, o por el nombre del Señor, o por servirle al Señor, somos más que bendecidos. Pedro pasa a decir que los cristianos están expuestos a los malos tratos y no tienen por qué temer de las amenazas de aquellos que vienen contra ellos, ¿verdad? Más bien deben de glorificar a Dios y aprovechar la ocasión de dar un buen testimonio de palabras y de obras. Más si os conturbáis, como dice la palabra, que significa, conturbar significa alterar el ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad y que no pueda hablar ni proseguir a lo que quiere, al bien, ¿verdad? Siempre. Es un suceso desagradable y desgraciado hacia
esa persona que has atentado contra esta que trata de hacerle daño. Así que estar significa que es estar nosotros dichosos y gozosos, y es un privilegio para nosotros poder estar en medio de esas personas que de alguna manera buscan contristarnos, estar gozosos. Así que aquí voy a presentarle la historia de un mártir. Es Policarpo. Le prometieron la libertad. Le prometieron a él la libertad si él blasfemaba a Cristo. Él respondió. Fíjate la respuesta de él. 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho algún mal. Aleluya. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Cuando el procónsul le amenazó con echarlo a las fieras, contestó: me está bien ser libertado de esta vida de miseria. O sea, el momento de él morir para él no era ser prisionero, ni ser prisionero de la misma muerte, sino era la libertad. Finalmente el gobernante le amenazó con quemarlo vivo. Y Policarpo dijo: no temo al fuego que arde por un momento. Vos no conocéis el fuego que arde para siempre. Palabras bien fuertes. Un hombre de 86 años tiene esa contestación donde la vida de él estaba en peligro. Así que nos toca a nosotros, cuando nuestras vidas estén en situaciones difíciles, tener esa palabra. Y obviamente no es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos un carácter. Cada uno de nosotros tenemos un carácter. Y ese carácter a veces nos domina. Pero para eso está la palabra del Señor. Para que nosotros por medio de esa palabra podamos conducirnos como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Esto es un proceso de día a día. Pasamos al versículo 15. Santificad en nuestros corazones al Señor, al Cristo, reconociéndole así implícitamente como a Dios. Santificar es reconocer y mostrar que Cristo, igual que en Isaías 8:13, es al que hay que temer y al que hay que esperar salvación, porque no hay salvación en ninguno si no es en Jesucristo. Así que reverenciar al Señor significa Él como soberano de nuestras vidas. Cuando tú reconoces que el Señor es soberano de tu vida, le rindes reverencia. En este tiempo donde los cristianos sufrían persecución por causa de su fe, ellos actuaban de esa manera. La exhortación de Pedro es: condúzcanse de esta manera y ustedes van a ver. Así que como ellos, nos toca a nosotros estar preparados para contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Conmigo Dios ha hecho grandes cosas. Y soy imperfecta y fallo todos los días. Pero conmigo Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Por eso yo le alabo y le adoro. Y en casi 25 años, pudiera haber tenido mucho más, pero en casi 25 años que llevo sirviéndole, no he hecho para atrás, mis hermanos y hermanas. Sabemos que hay varones aquí, como dice nuestro pastor, coladitos, ¿verdad? Así que sean bendecidos todos. Lo que hacemos o lo que nosotros decimos debe estar a la voluntad y al apego de la gloria de Dios. Dios debe dominar todas las áreas de nuestras vidas sin excluir nada. Así que el cristiano debe tener serenidad suficiente y estar preparado para dar respuestas adecuadas. Defensa no es dar una explicación de su fe, sino es llevar una esperanza a aquel que o no tiene ninguna o tiene poca. Porque créanme, hermanos y hermanas, que hay hermanas y hermanos en la fe que también sienten que su esperanza se ha caído por mucho sufrimiento. Pero nosotros estamos para alentarnos los unos a los otros. Es saber que
Sigue para adelante en el nombre del Señor. No desmayes, Dios está contigo. Como poderoso gigante, Él va a hacer la obra en tranquilidad y con palabras de fe y de esperanza. Así que vemos en el versículo 16, el creyente ha de tener buena conciencia. Si sabe que es inocente, puede ir a través de la persecución con la confianza de un león. Imagínate, el león va por la selva y él no le teme a nada en la selva. Al león le temen los que le rodean, ¿verdad? Pues el creyente que tiene una buena conciencia puede pasar cualquier persecución, cualquier sufrimiento, cualquier crisis con esa fuerza del león. Porque nuestra fuerza no viene del león, entre comillas, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Nuestra fuerza viene de Dios. Él es el que nos da fuerza a nosotros para seguir marchando todos los días de nuestras vidas. Así que si se tiene mala conciencia, estará lleno de resentimientos, de culpa y no podrá resistir al enemigo. Si la vida de un creyente es intachable, los enemigos del evangelio seguirán buscando ocasión contra él y le acusará falsamente. Pero cuando su causa venga al juicio y las acusaciones resulten sin fundamento, los acusadores quedarán en vergüenza. No se sabe cuándo pase eso, pero sabemos que Dios lo va a hacer, porque Dios es el que tiene el poder para eso en nuestra vida. Versículo 17. Pedro saca la conclusión de que padecer haciendo el bien es mucho mejor que ser castigado por hacer el mal. Así que nunca el mal se va a vencer con el mal, sino el mal se vence siempre con el bien. Así que cuando los malhechores sufren por hacer el mal, están recogiendo el fruto de su mala conducta. Cuando los cristianos padecen por hacer el bien, el sufrimiento no es una consecuencia lógica de su conducta, sino más bien es una participación en los padecimientos de Cristo. Y nadie como Cristo ha sufrido tanto, y créanme, eso está escrito en la palabra sin razón. No había ningún motivo de que el Señor sufriera tanto. Pero Él lo hizo porque encontró un motivo en nosotros. O sea, yo me voy a sacrificar por ustedes y por medio de mi sangre ustedes van a ser salvos. Esa es la parte más interesante del sufrimiento, porque cuando tú sufres y vas a la luz de la palabra, lo que dicen los evangelios en la muerte de Jesucristo, verdaderamente nosotros no pasamos nada. Cuando yo pienso ahora mismo en alguna situación que esté padeciendo yo miro a aquellos que están pasando por situaciones aún más terribles. Por ejemplo, una madre que pierda 2 hijos a la misma vez, es una cosa terrible. Si perder uno es mucho, imagínate tú. Entonces, siempre mirando que hay personas que de verdad han sufrido. Y si nosotros sufrimos por servir al Señor, por amar al Señor, si somos perseguidos por obedecer lo que dice la palabra del Señor, pues gloria a Dios, gloria al Señor. Esa es la parte más importante del creyente, darle gloria a Dios en medio de la crisis, porque sabe que Dios está en medio de cada situación de nuestras vidas. Dicen por ahí, la vida no es color de rosa, en el camino hay flores, pero esas flores tienen espinas y nos hincan. Esas son las situaciones, las crisis, los que nos persiguen, los que tendremos acaso ahora, hoy día, perseguidores que nos laceran y nos lastiman por servir al Señor. Porque yo puedo sufrir, porque me caí, me partí una pierna, tener ese sufrimiento. Puedo sufrir por mis hijos, seguro que sí, puedo sufrir por mi esposo, por supuesto, pero por servirle al Señor, ese sufrimiento
de que yo estoy sufriendo por servirle al Señor. ¿Valdrá la pena? Por supuesto. Pero hoy día, mire, la gente lo que hacen es que se enojan con Dios y se alejan. Este que está aquí, que me maltrata, que me insulta, mira, yo no voy más para la iglesia. Mire, la iglesia no son las personas que están allí congregándose como tal. La iglesia es cada uno. La iglesia es uno mismo. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos buscando ese remanso de paz, es separando todas las cosas de mi casa para ir al templo, es buscar de la palabra, es cantar y adorar al Señor, es recibir esa prédica para que aliente y fortalezca mi corazón y me llene de fe y de esperanza. Ese es el foco que debemos nosotros de seguir para ir a la casa del Señor. Cuando nosotros hacemos eso, miren, la iglesia, el templo per se llena, por supuesto que sí. Así que, concluyendo este estudio, toda persona pasa por pruebas y tribulaciones. Cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Y tristemente, a quien no está dispuesto a aprender por sus acciones, pues puede padecer mucho más. Porque, como les di el ejemplo de la pregunta que yo hice al principio del estudio, ¿verdad? Que se las voy a repetir. Dice en el expositor, ¿por qué es bueno sentir dolor cuando estamos enfermos? Porque cada situación de mi vida me lleva a aprender de las lecciones de esas situaciones. Y debe de llevarme, como quería el apóstol Pedro, que ellos fueran mejores cristiano, pues me debe de llevar a mí a ser mejor cristiano. Pero el cristiano aprende y acepta con humildad la voluntad de Dios. Hay quien dice, pero que a mí me pasa esto, yo me saco piel del bote y ahora que le sirvo al Señor, pues dele gloria a Dios. Si cuando las cosas están bien le da gloria a Dios, pues dale gloria a Dios cuando las cosas no están bien. Y tú verás que Dios va a obrar. Pero si entonces yo como creyente estoy con la queja avanza y bendito hermano, que ustedes no saben lo que yo tengo que pasar todos los días. Esto es muy profundo, nada, no es nada. Comparado con lo que Cristo pasó, primero no es nada. Y que esas experiencias a mí me lleven, en vez de quejarme, a adorar al Señor. Así que vemos aquí que los apóstoles presentaban todas estas cosas, las presentaban a Dios, porque imagínate, caminaron con Jesucristo 3 años. Y las oraciones de los apóstoles no fue para que nosotros evitáramos las pruebas. De hecho, el mismo Jesucristo lo dice en Juan 17, en el mundo vamos a tener situaciones difíciles, pero él le oró al Padre por nosotros. Y él dijo, no pido que los quite del mundo, sino que los cuides del mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la palabra para tener esa coraza que nos puede contaminar del mundo. Así que solo los apóstoles lo que querían era que Pedro en particular, porque estamos en el libro de Pedro, lo que quería en realidad es que estos hermanos en la fe fueran hallados fieles en medio de la prueba. ¿Cómo me ve el Señor a mí en medio de la prueba? ¿Fiel o infiel? Puedes evaluarte tú y pensar cómo te ve el Señor a ti en medio de las pruebas. ¿Cómo es que esa situación en tu vida te apaga o reaviva la luz que hay en ti? Cada palabra que nosotros estudiamos, el fin de ella es que nosotros lo pongamos por práctica. Así que ponerlo por práctica nos lleva a repasar, evaluar nuestra vida. Si Dios prometió alguna tribulación, si Dios permite, o sea, no prometió, si Dios permite alguna tribulación en tu vida, ¿aprendiste algo de ella? Tú llévalo al análisis. ¿Aprendiste algo de esa situación, esa tribulación que pasaste? ¿Te llegó a crecer espiritualmente? ¿Te hizo mejor creyente, mejor cristiano delante de Dios y de los hombres? Entonces repasa.
El punto número 2. Y generalmente en ponlo en práctica, por lo general la palabra oral siempre está. Casi siempre está la palabra oral. Así que la oración para nosotros es bien importante porque ese es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Ora para que tengan madurez espiritual. Miren, yo a veces le pido en la iglesia, oren por mi vida espiritual. Y no soy perfecta. Estoy en un proceso de crecimiento espiritual. Así que ora para, yo lo hago, interrumpiendo esta parte, yo lo hago, yo oro para que Dios obre en mi vida, porque no es decirle al pastor de mi iglesia, pastor, ore por mi vida espiritual, y ya, yo me acabo echándome fresco, viendo la televisión feliz, leyendo, jugando, y no, yo pido que oren por mi vida espiritual, pero también yo lo tengo que hacer, porque es fácil echarle a los demás la ayudita, y yo no hago lo que me corresponde, ¿verdad? Así que ora para que tengas una madurez espiritual y aprendas de las pruebas y que en medio de ellas Dios te halle fiel, como dice la palabra, cuando estemos en su presencia. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que en el punto número 3, anima. Sabes que conoces personas que están pasando por pruebas difíciles. Yo conozco personas que están pasando por pruebas bien difíciles, bien difíciles. ¿Y sabes qué yo hago? Busco animarlas. No, mira, palabra de fe, de esperanza. ¿Quiénes somos en Jesucristo? Somos más que poderosas. Somos más que vencedores. Podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Dale esperanza a las personas en Jesucristo. Apóyalos en las pruebas. Porque animarlos, mira, fácil. Yo lo digo y ya, terminé. Ya, cumplí mi parte de animar. No. Apóyalo en las pruebas. Si tienes la oportunidad de hacer algo más, de dar palabra, hazlo. Así que esa es la parte que nos toca a nosotros como creyentes. Es bien interesante, ¿verdad? Poder analizar este estudio. De verdad que yo aprendo mucho de la palabra del Señor. Y aunque en el proceso pasan cosas, pasan situaciones que uno no quiere que pase, Dios es poderoso y Dios hace la obra en nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor por este estudio. Yo espero en el Señor que hayan sido edificados, motivados, alentados, no mirando el perseguidor, sino mirando al Señor. La semana que viene, la sección 5. El gozo de nuestra esperanza. Así que vamos a estar estudiando, seguimos en el libro de Pedro. Este libro lo estamos exprimiendo ahí, bien profundo, exprimiéndolo ahí todo lo más que podamos. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, porque esto está dividido, versículo del 1 al 2. Y después se brinca, obviamente usted lo va a leer completo en sus casas, ¿verdad? Y después brincamos del 12 al 14 y del 15 al 19. O sea, Primera de Pedro 4, del 1 al 2, y Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Así que muchas gracias por estar conmigo, de verdad. Yo le agradezco mucho que hayan participado este momento para estudiar la palabra del Señor. Sean más que bendecidos de parte del Señor. No se desanimen, no se desalienten. Aviva la esperanza que hay en ti. Enciende esa llama, ese fuego que tenemos del poder del Espíritu Santo sobre nosotros, porque nada ni nadie nos va a destruir. ¿Okay? Amantísimo Dios y Padre Santo, te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos gracias por este momento en el cual hemos separado este momento para estudiar tu santa palabra. Gracias por ella, porque ella nos enseña aún cómo debemos de hablar, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos actuar en defensa, Señor, de los que nos persiguen, con palabras suaves, con mansedumbre, Señor, con esos frutos de tu Espíritu Santo, Señor, que tú tienes para nosotros como pueblo tuyo, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que en esta noche estuvieron conectados y los que después, Señor, participarán de la bendición de recibir este estudio bíblico, Señor. Todo lo hacemos para tu gloria, Padre.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Muchas gracias por haber estado este ratito conmigo, el cual somos más que vencedores. Se cuidan mucho, salgan cuando tienen que salir y hagan lo propio. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes, si el Señor lo permite. Gracias. Dios los bendiga. Bye.